Hola, buenas noches. En este momento vamos a hablar del trastorno de ansiedad por separación. La ansiedad por separación es un trastorno que se caracteriza por presentar un aumento en la preocupación por ser separado de su progenitor. Y es un proceso natural que busca que el niño pueda desarrollar paulatinamente la posibilidad de estar solo. Puede ser uno de los trastornos más comunes en niños menores, ya que muchas veces la situación de divorcio puede ser traumática para ellos y puede evidenciar un cambio radical en el comportamiento. La ley de divorcio aumentó de forma significativa donde se aprobó la misma. Por otra parte, en un estudio se tomó una gran muestra de niños de 6 a 18 años, donde la mayor parte de los niños con padres separados tienden a tener algún problema de conducta o comportamiento, con diferencia a los niños de padres no separados. Muchos de los niños y jóvenes que han presentado algún tipo de cuadro por separación son más propensos a presentar ansiedad y depresión. La ansiedad excesiva por separación es uno de los síntomas más persistentes que les impide el desarrollo del menor. La ansiedad se puede entender como un riesgo de peligro o de amenaza que se puede experimentar por parte del sujeto, aunque es importante aclarar que en algunas ocasiones se puede considerar que es buena para el ser humano porque puede estar presente en algunas tareas de la supervivencia de un individuo. Algunos aspectos epidemiológicos nos muestran que es un trastorno más común de lo que se puede esperar porque está presente hasta en un 50% de los niños y jóvenes, porque han presentado un comportamiento ansioso. En el DSM-5, la ansiedad por separación es considerado un factor de riesgo mayor en niños de 12 años y este se tiende a remitir a lo largo de la infancia y la adolescencia. Otros factores con mucha importancia es el género, porque puede haber un aumento en el trastorno por ansiedad en niñas en comparación con los niños. Un dato sociodemográfico importante es que niños en estrato medio bajo pueden sufrir de este trastorno con mayor facilidad y está muy correlacionado con un trastorno de pánico y cualquier otro tipo de ansiedad en un futuro. La ansiedad por separación, según el DSM-5, se identifica como ansiedad excesiva e inapropiada para el desarrollo del sujeto, concerniente a su separación respecto del hogar o de las personas con quienes está vinculado. Debe cumplir con 3 o más de las siguientes circunstancias: malestar excesivo o recurrente cuando se hay una separación del hogar, preocupación excesiva y persistente por pérdida de las figuras de mayor apego o de que puedan sufrir un posible daño como una enfermedad, daño, calamidad o muerte, o la posibilidad de un acontecimiento adverso. Resistencia o rechazo persistente a salir lejos de casa, a la escuela, al trabajo o a otro lugar por miedo de separación. Miedo excesivo y persistente o resistencia a estar solo o sin las figuras de mayor apego en casa o en otros lugares. Por otro lado, encontramos lo que es la resistencia o el rechazo persistente a dormir por fuera de casa o a dormir sin estar cerca de una figura de apego. Hay algunos síntomas que los encontramos como dolor de cabeza, dolor de estómago, náuseas y vómito. El miedo y la ansiedad y la habitación es persistente durante al menos 4 semanas en niños y adolescentes, típicamente 6 o más meses en adultos. ¿Sí? La alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, académico, laboral y otras áreas importantes del funcionamiento. La alteración también se ve afectada o explicada en un trastorno mental como el rechazo de irse de casa por resistencia excesiva al cambio en un trastorno del espectro de autismo. ¿Sí? Por otro lado, significativo en el trastorno de ansiedad generalizado o preocupación por padecer una enfermedad en el trastorno de ansiedad por padecer enfermedad. En este apartado hablaremos sobre la etiología del trastorno de ansiedad por separación, donde en el artículo de Pacheco y Ventura en el 2009 nos dan diferentes características. Una de ellas es el temperamento, donde nos confirman que los niños inhibidos y temerosos tendrían un mayor riesgo de desarrollar patologías ansiosas. Por otro lado, nos hablan sobre el apego y la regulación emocional. Desde la perspectiva de la teoría del apego, el ser humano no nace con la capacidad de regular sus reacciones emocionales, sino que necesita de un sistema regulador y un vínculo. Aquí nos hablan sobre el apego ansioso y el apego evitativo y cómo estos están relacionados.
El sistema familiar es otro aspecto importante, donde nos dice que las familias demasiado unidas pueden generar ansiedad por separación, ya que en ellas se altera el desarrollo de la autonomía emocional. Y por último, hablamos sobre los hallazgos neurobiológicos que nos dicen que todo trastorno ansioso puede suponer la activación de la angustia con sus componentes somáticos, psíquicos y conductuales, mediados por la respuesta al estrés. De esta manera se activa el sistema parasimpático, liberando cortisol a la glándula adrenal. Vale, según Aurora Orenes en su tesis de evaluación de la ansiedad por prevención escolar de las dificultades emocionales, menciona 3 principales métodos de evaluación. El primero de estos es la evaluación multifase, el segundo es la evaluación multimétodo y la tercera la evaluación multifuente. Entonces, la evaluación multifuente hace referencia a las personas que están en el entorno del sujeto o del paciente. La evaluación multimétodo hace referencia a las diferentes maneras de evaluar, bien sean las entrevistas, los cuestionarios o la observación. Y por último, la evaluación multifase, la que se enfoca en recoger información de la intervención, bien sea antes, durante o después de la misma. Teniendo en cuenta que según Gristeichel y Odelic en 2003, la entrevista más utilizada y con mejores resultados es la entrevista para el diagnóstico de los trastornos de ansiedad de los niños según el DSM-4. A la hora de realizar esta entrevista es necesario separar al adolescente o niño de su padre u acudiente para no interferir en las respuestas de ninguno de los dos. Según también se evidencia, la entrevista se inicia con la comprobación de preguntas. En el momento en el que estas preguntas logren ser afirmativas, se empieza a indagar con preguntas puntuadas en la historia del problema.